espacio de nuevo. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de 3 temas súper interesantes. No te lo quieres perder, créeme. Bueno, número 1, vamos a hablar del pensamiento sistemático. Número 2, vamos a hablar de inteligencias múltiples. Y número 3, vamos a hablar de la teoría de Newt German. Créeme, es todo esto muy divertido, así que quédate para ver la información siguiente. Vamos a ello. El pensamiento sistemático es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades, para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que solo percibe partes de este y de manera inconexa. También, el pensamiento sistémico se caracteriza en decir que el todo puede ser más, menos o igual que la suma de las partes. Es una filosofía basada en los sistemas modernos, buscando llegar a objetivos tácticos y no puntuales. Interesantísimo. En términos de recursos humanos, consiste en pensar como un todo, con el fin de no crear organizaciones fijas, sino cambiantes y adaptables a las dificultades futuras que se presenten ante nosotros. Otro concepto u definición es que es un modo de pensamiento que contempla el todo y sus partes, así como las conexiones entre estas. Estudia el todo para comprender las partes. El pensamiento sistémico va más allá de lo que se muestra como un incidente aislado, para llegar a comprensiones más profundas de los sucesos. Interesante. A continuación, te muestro algunas de sus características. Número 1. Enfatiza la observación del todo y no de sus partes. Número 2. Es un lenguaje circular en vez de lineal. 3. Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y problemas de comunicación que generan problemas al discutir situaciones complejas. Número 4. Contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del modelo, entre otras. Cuando eras pequeño, aquel niño vivaracho, imaginativo, creativo, activo, eras una persona maravillosa. Hasta que una persona algún día te dijo: ¿por qué no maduras? ¿Por qué no creces? Eres un burro, te lo tengo que decir una y otra vez. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Eras malo en escritura, o quizás malo con los números, y te decían burro una y otra vez. Y tristemente crecimos con esto. Triste realidad, de verdad, es muy triste. Aquí es donde entra Howard Garnett, donde nos dice que la inteligencia académica no mide la inteligencia de un sujeto. ¿A qué me refiero con esto? Si ponemos a 10 personas y uno de ellos saca 10 y los otros de 8 para abajo, no significa que los demás sean burros y que el que obtuvo el primer lugar sea el inteligente. Simplemente obtuvo un 10 en matemáticas, pero puede ser fatal en otras áreas. Todos somos inteligentes en un área. Puede que tú seas muy inteligente en la música, la escuchas, la interpretas. Puede que seas analítico, que seas escritor, que seas poeta, que seas inteligente en otras áreas. Entonces, aquí es donde nos metemos en este papel. Teorías múltiples. Vamos a conocer un poco más de ellas. Número 1. Inteligencia lingüística. La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse, como la escritura, la gestualidad, etc. Quienes mejor dominan esta capacidad
de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas, actores, etc. Número 2. Inteligencia lógico-matemática. Durante décadas, la inteligencia lógico-matemático fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia y se empleaba como un baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Como su propio nombre lo indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Aquí, la rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. Número 3. Inteligencia espacial. También conocida como inteligencia visual espacial, es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan los artistas y los profesionales de las artes visuales, así como pintores, diseñadores, escultores, etc. Así como los taxistas, que deben poseer un exquisito mapa mental de las ciudades por las que transitan estos mismos. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia podemos encontrar pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos, etc. Número 4. Inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Garnet y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. Número 5. Inteligencia corporal sinestésica. Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal sinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los bailarines, actores, deportistas y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Número 6. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en el que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos, emociones y reflexionar sobre estos elementos. Número 7. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o bien objetivos y metas de cada discurso, más allá del continuum introversión y extraversión. La inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados, son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia. Número 8. Inteligencia naturalista. Según Garnet, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales,
o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Y recuerda, si tienes alguna duda, comentario u opinión, puedes dejármelo aquí abajito en los comentarios. Así que, ¿qué esperas? Ve a escribir. Si bien, ahora vamos a pasar a otro tema. La teoría de Nitkerman. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta persona? Bueno, Nitkerman era un científico, investigador, originario de los Estados Unidos. Él principalmente se enfocaba en el pensamiento crítico o pensamiento en pocas palabras. Herman crea el modelo de los 4 cuadrantes para poder explicar el proceso de pensamiento y creación, con propósito de analizar cómo creemos, cómo aprendemos y cómo vivimos en el mundo. Su principal propósito en la enseñanza es el de aumentar la autocomprensión y la mejora del pensamiento creativo. En el lóbulo superior izquierdo, cuadrante A, el alumno se especializa en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. Tienden a seleccionar ocupaciones tales como ingeniero, médico, abogado, banquero, físico, químico, biólogo y matemático, por supuesto. Lóbulo inferior izquierdo, cuadrante B. Se caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. Prefieren ocupaciones tales como las de planificador, administrador, gerente y contador. Lóbulo superior derecho, cuadrante D. Se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, histórico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. Se deciden más por las siguientes ocupaciones: arquitecto, pintor, compositor, diseñador, gráficos, por supuesto, escultor y músico. Lóbulo inferior derecho, cuadrante C. Se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. Se ubican en ocupaciones como maestros, comunicadores, sociales, enfermeros y trabajadores sociales.